Hola, hoy vamos a analizar un documento, la verdad, bastante interesante. Nos llega desde Iztapalapa, en Ciudad de México. Se trata de una propuesta, la de Juan Carlos Alcántara Peña, para presidir un comité local de Morena, el seccional 2573, en Lomas de Zaragoza. Lo que queremos explorar es cómo se plantea una estrategia política así, a ras de suelo. Veremos cómo este documento intenta conectar la maquinaria de un partido nacional con las necesidades, digamos, urgentes de un barrio. Y ojo, que invoca principios internacionales de buena gobernanza y hasta los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Pero, y aquí viene lo interesante, todo esto en un contexto con desafíos muy serios. Hay un dato sobre seguridad bastante preocupante que luego comentaremos. Nuestra misión hoy, entender esta visión y qué implicaciones podría tener. Efectivamente. El documento tiene una estructura, bastante lógica. Empieza justificando la candidatura basándose en la experiencia previa y en un diagnóstico local. Después, despliega la propuesta de trabajo. Ahí es donde aparecen esos grandes marcos que mencionabas, la gobernanza, los ODS. Y termina dándonos una especie de radiografía sociodemográfica de la zona, para que entendamos el terreno. Intenta, conectar lo micro con lo macro. Vale, pues entremos en materia. Empecemos por la justificación. ¿Por qué renovar este comité justo ahora? El texto lo enmarca en una directriz nacional de Morena de acercarse más a la gente, ¿no? Se queda solo en eso, ¿eh? Detalla qué significa ese acercamiento. Habla de trabajar directamente sobre necesidades muy concretas. Reactivación económica, social, educativa, cultural, deportiva. También menciona la seguridad y los derechos humanos y laborales. Y es clave, fíjate, que subraya la necesidad de colaborar estrechamente con la alcaldía de Iztapalapa y con el gobierno de la Ciudad de México. Busca crear puentes institucionales. Y el pilar de esta candidatura, por lo que se lee, es la experiencia que ha acumulado el propio Alcántara Peña. Menciona su trabajo recorriendo la sección electoral, la 2573, durante elecciones anteriores, la presidencial 2023-2024, por ejemplo. Sí, y lo describe con bastante detalle, la verdad. Habla de trabajo de campo semanal, de ir a los domicilios, de escuchar directamente las preocupaciones de las familias. Menciona también el proceso de reclutar a ciudadanos para las mesas electorales, organizar todo para que las votaciones funcionasen bien. Y es interesante que destaca la diversidad de la gente que participó. Jóvenes, adultos, mayores, y asegura que hubo paridad de género. Presenta esta experiencia, digamos, como una prueba de su capacidad de movilización y de contacto directo. También se mencionan otras actividades. Algo sobre voluntariados para reducir la brecha digital, ayudar a gente con dificultades con las nuevas tecnologías, y su participación en difundir la plataforma gov.mx, el portal del gobierno federal, como parte de eso del gobierno electrónico. Claro. Y lo relevante es cómo intenta conectar todo esto con las habilidades que se necesitan para el cargo. Habla de comunicación, de buen trato, de entender las necesidades diversas de la población. Y esto lo relaciona también con su formación universitaria. Argumenta que esa combinación de calle y estudio le permite proponer iniciativas integrales. Su objetivo declarado, al final, es usar toda esa experiencia para impulsar el desarrollo local en Lomas de Zaragoza desde la presidencia del comité. Muy bien, esa es la base, la justificación. Pero a ver, ¿cuál es el plan concreto? Pasamos a la propuesta de trabajo. Y aquí es donde la cosa se pone, un poco ambiciosa, porque se apoya en dos grandes pilares: principios de buena gobernanza y los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Sí, y es notable que no se limita a mencionarlos, ¿eh? Adopta un decálogo bastante completo de principios de buena gobernanza. Podríamos agruparlos un poco para captar la esencia. Hay un grupo enfocado, digamos, en la relación con la ciudadanía. Habla de participación activa, informada, de transparencia y acceso a la información, incluso cita a la ley local de transparencia, y de rendición de cuentas a la gente. Entiendo. O sea, principios de apertura, de control ciudadano. ¿Y el otro grupo? El otro se centra más en cómo deberían funcionar las instituciones. Menciona el Estado de Derecho, la imparcialidad, el respeto a los derechos humanos. Habla de responsabilidad y reactividad, o sea, que las instituciones respondan rápido y bien. También de orientación al consenso, de buscar acuerdos amplios, de equidad e inclusión, pensando en los más vulnerables, y finalmente de eficiencia y eficacia.
usar bien los recursos, dar servicios de calidad, evitar duplicidades. Vamos, básicamente un manual de cómo debería operar un gobierno ideal, pero aplicado a nivel de comité local. Suena muy estructurado. Quizás, alguien podría pensar que es la típica lista de buenas intenciones que se ve a menudo en política. ¿El documento da alguna pista de cómo se traduciría eso en acciones concretas allí, en Lomas de Zaragoza? Esa es la pregunta clave, claro. El documento presenta estos principios como el marco dentro del cual se desarrollarían las acciones. No detalla programas específicos en esta sección, pero sí establece los criterios que en teoría guiarían cualquier iniciativa. La idea implícita es que, al operar bajo estos principios, las acciones serían más legítimas y más efectivas. Es una apuesta por la forma de hacer las cosas, no solo por el qué hacer. Entendido. Y junto a estos principios de gobernanza, el otro gran pilar son los ODS. Aquí la conexión con la agenda global es, explícita. Exacto. El texto recuerda que los 17 ODS de la ONU, adoptados en 2015 para 2030, buscan acabar con la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad, lo típico. Pero lo interesante es que no se queda en la mención general. Selecciona 3 ODS específicos como ejes de trabajo para el comité. ¿Y cuáles son esos 3? Pues elige 3 que son absolutamente fundamentales. Primero, el ODS 1, fin de la pobreza, lo conecta con causas como el desempleo, la exclusión social y afirma que hay propuestas concretas para combatirla localmente en la sección 2573. Segundo, el ODS 2, hambre cero, subraya el impacto de la malnutrición y el objetivo de asegurar acceso a alimentación suficiente y nutritiva para todos, especialmente, dice, los vulnerables. Y tercero, el ODS 3, salud y bienestar. Menciona metas globales como acabar con epidemias, lograr cobertura sanitaria universal, acceso a medicamentos, vacunas. Es llamativo, sí, que un comité de barrio se proponga trabajar sobre ODS tan básicos. Pobreza, hambre, salud. ¿Por qué crees que elige justo estos y no otros? No sé, como educación o medio ambiente, que también son ODS importantes. Yo creo que es una selección estratégica. Estos 3 ODS, pobreza, hambre, salud, abordan las vulnerabilidades más elementales. Podríamos interpretarlo como un intento de ir a la raíz de los problemas sociales más acuciantes de la zona. No creo que sea casual. Si piensas en un contexto con desafíos importantes, como ese dato de seguridad que mencionamos al principio, pues atajar la pobreza extrema, la falta de alimento o los problemas básicos de salud puede verse como una condición necesaria. Necesaria aunque no suficiente, claro, para empezar a construir soluciones más complejas. Es un enfoque de atender lo urgente, por así decirlo. Tiene sentido, sí. Es como decir, antes de hablar de otros desarrollos, aseguremos las bases de la supervivencia digna. Ahora, para entender mejor por qué este enfoque podría ser pertinente, necesitamos la última pieza del puzzle que nos da el documento, los datos de la colonia. A ver, ¿cómo es Lomas de Zaragoza según esta propuesta? Aquí es donde la propuesta intenta, anclarse en la realidad. Nos da una radiografía de la sección electoral 2573. Es un área relativamente pequeña, unas 71 hectáreas, pero densamente poblada. Unos 14.300 residentes en 3.600 viviendas. Son casi 2.000 personas por kilómetro cuadrado. Y la edad promedio es de solo 29 años. Muy joven. La escolaridad media es de 9 años, o sea, el equivalente a la secundaria básica. Una población joven y con un nivel educativo, básico predominante. ¿Y económicamente? ¿Qué dice? Pues la actividad principal es el comercio minorista, el pequeño comercio. Identifica unos 1.000 pequeños establecimientos que dan empleo a unas 1.000 personas. Luego da cifras económicas un poco más globales. Estima un output anual de unos 1.200 millones de pesos mexicanos, con una fuerza laboral total de unas 2.000 personas en la colonia. Y hay un dato curioso sobre el empleo. Dice que hay unos 590 establecimientos formales, pero que el principal empleador es la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que junto a otras 2 organizaciones concentra el 61% del empleo formal. Esto sugiere, una fuerte presencia del sector público o educativo y una economía local dominada por micronegocios, por el pequeño comercio. Bien, tenemos una imagen entonces.
zona densa, joven, con educación básica, economía de pequeño comercio y bastante dependencia del empleo público. Pero falta el dato más impactante, el que mencionabas al principio. Exacto. El documento cita un informe de 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, un organismo de la ONU especializado en estos análisis locales. Y el dato es, pues, demoledor. Ese informe catalogó a Lomas de Zaragoza como de riesgo alto en incidencia delictiva. De hecho, la situó entre las 11 colonias con mayor riesgo de las 44 que se analizaron en ese estudio para Iztapalapa. 11 de 44, con riesgo alto. Entonces, a ver si entiendo. ¿Qué significa todo esto junto? Tenemos una propuesta llena de principios de buena gobernanza, objetivos globales de desarrollo, aplicada a una zona joven, densa, con una economía frágil y, crucialmente, con un problema de seguridad muy, muy grave. Pues sí, conectamos todo muy a propuesta quiere otra dimensión, ¿verdad? Ya no parece solo un ejercicio retórico o, no sé, burocrático. La demografía, la juventud, el nivel educativo, la economía, el pequeño comercio, el empleo concentrado y, sobre todo, ese alto riesgo en seguridad pintan un cuadro muy complejo. En este contexto, la insistencia en principios como participación ciudadana, eficiencia institucional, Estado de Derecho o la elección de ODS como fin de la pobreza, hambre cero y salud, bueno, se puede leer como un intento de construir desde lo más básico las condiciones para abordar ese problema de inseguridad y de vulnerabilidad social. O sea que la propuesta no aborda la seguridad directamente como un eje principal, pero podría interpretarse que intenta atacar las posibles causas subyacentes a través de la gobernanza y los ODS básicos. Exactamente. Esa parece ser la lógica implícita, sí. En lugar de proponer, no sé, más policía o medidas de choque que quizás tampoco estén al alcance de un comité de partido, opta por un enfoque de desarrollo social y de fortalecimiento institucional. La idea sería que mejorar las condiciones de vida, ODS 1, 2, 3, y la forma en que opera el comité y se relaciona con las instituciones, la buena gobernanza, podría, a medio o largo plazo, contribuir a reducir los factores que generan la inseguridad. Es una apuesta indirecta, sí, pero estructural. Entonces, resumimos un poco el análisis de este material. Estamos ante una candidatura para un comité local en Iztapalapa, el seccional 2573, que se presenta con una base de experiencia de campo, de contacto directo. Propone un plan de trabajo muy estructurado, que busca legitimidad y un marco de acción alineándose con principios de buena gobernanza y ODS de la ONU, pobreza, hambre, salud. Y todo esto, pues se justifica y cobra sentido al contrastarlo con la realidad sociodemográfica de la zona. Joven, densa, económicamente basada en lo micro y con ese grave problema de inseguridad documentado por la ONU. Así es. Y como reflexión final, bueno, este documento es un buen ejemplo de cómo se intenta hoy en día traducir estrategias políticas nacionales y marcos globales como los ODS en planes de acción concretos a nivel hiperlocal. Muestra una metodología. Diagnóstico basado en experiencia, adopción de principios rectores, gobernanza, alineación con objetivos globales, ODS, contextualización con datos locales. Es un enfoque que busca dotar de coherencia y también de ambición a la política de barrio. Pero claro, esto nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire. Más allá de la coherencia del plan sobre el papel, ¿cómo se llevaría esto a la práctica? ¿Cómo se implementan realmente principios como transparencia o eficiencia? ¿Y cómo se mide el avance hacia ODS como fin de la pobreza en el día a día de los vecinos de Lomas de Zaragoza? Especialmente con ese desafío tan grande de la seguridad. Queda abierta la cuestión crucial de la ejecución, ¿no? La capacidad real de transformar esta propuesta, que está bien estructurada, en un impacto tangible en la vida de la gente. Una pregunta esencial, sí, que nos recuerda la distancia que a menudo existe entre el plan y la realidad. Con esta reflexión concluimos nuestra exploración de hoy sobre la propuesta para el Comité Seccional 257-3 de Morena en Lomas de Zaragoza. Gracias por acompañarnos.